El documental comienza con la mesa de fideos en el mantel cuadriculado, con 4 sillas, el sillón donde componía Gustavo, la casa, el departamento de... O sea, es eso la familia Cerati. Y eso era Gustavo también, era un hombre de familia divino, hermoso, que como todos los verdaderos genios, es el más modesto de todos. Mientras estábamos haciendo el documental, estábamos haciendo el documental de una estrella de rock argentina, y de pronto, en una grabación, la familia se abrió y eso, pudimos descubrir al pibe de Villa Urquiza. Era una casa también como parecida a la casa que viví yo también, o que puede vivir cualquier persona, así como acercarte a esa cosa cotidiana en un artista tan gigantesco, a la casa ahí con las fotos, su habitación que era chiquitita también al lado de la cocina. Realmente es una apertura a una intimidad que para nosotros fue gloriosa y bueno, después se vio plasmada en el programa, ¿no? Esto es Detrás de BIOS, el podcast de National Geographic que te lleva detrás de las cámaras de BIOS, vidas que marcaron la tuya. Mi nombre es Nicolás Artusi y en este episodio vamos a presentarte la segunda parte de la historia de Gustavo Cerati. Vas a poder escuchar material inédito y exclusivo de este podcast y a conocer la intimidad del especial de BIOS, vidas que marcaron la tuya. ¿Cómo fue construir la biografía autorizada de uno de los músicos más importantes del continente como nadie jamás lo había hecho? Hoy nos lo cuentan sus protagonistas. Lucila Carmona, soy directora de producción de National Geographic Latinoamérica. Yo soy Fernando Semenzato y soy la cabeza de producción de Nat Geo para toda Latinoamérica. Bueno, mi nombre es Sebastián Ortega, soy director artístico de Underground, productora a cargo de las BIOS para Nat Geo. Leo López, director. Javier Barruti, director de contenido. Pablo Flores, productor ejecutivo. Guido Goldberg, productor ejecutivo. En la zona de Villa Urquiza, en la ciudad de Buenos Aires, todos los vecinos saben exactamente cuál es la casa de Gustavo Cerati. Es uno de los grandes orgullos del barrio. Allí Gustavo vivió, creció y compuso sus primeras canciones. Los años pasaron, él ya no está entre nosotros, pero su madre, Lilian, todavía sigue habitando la misma residencia. ¿Qué pasó cuando la familia de Cerati le abrió las puertas de la intimidad de su hogar a Nat Geo? El documental comienza con la mesa de fideos, con 4 sillas, el sillón donde componía Gustavo, la casa, el departamento de... O sea, es eso la familia Cerati. Eso es impresionante. Era Gustavo también. Y eso era Gustavo también. Era un hombre de familia divino, hermoso, que como todos los verdaderos genios, es el más modesto de todos. Mientras estábamos haciendo el documental, estábamos haciendo el documental de una estrella de rock argentina, y de pronto, en una grabación, la familia se abrió y eso, pudimos descubrir al pibe de Villa Urquiza. Y para nosotros ahí giró también todo el contenido del documental. Porque un poco lo que buscamos siempre es eso, ¿no? Como bajarlos del bronce, ver su parte más humana, y se dio. Digamos, no estaba planteado, fue algo que surgió, la madre nos empezó a hablar, empezamos a tener esa charla y realmente sucedió. Eso para mí fue como lo más, el hallazgo. Sí. ¿Y cómo fue ahí la anécdota, si querés, de caer con todas las cámaras a la casa? Una casa aparte que vos la ves y es la típica casa de clase media, de barrio, siempre. Lilian vivió ahí toda la vida, ahí crió a los hijos, van los nietos. ¿Cómo fue esa llegada medio marciana de la televisión a esa casa? Mirá, supongo que del lado de ellos es raro porque era algo que no habían abierto. Entonces para nosotros en principio fue un gran privilegio. Pero cuando se abrió la parte emocional, bueno, ahí fue... También tuve una responsabilidad, ¿viste? Estaban pasando cosas, no nos queríamos perder nada, tampoco queríamos cortar... Digamos, pasaron cosas. Real, pasaron cosas lindas. Familia italiana de toda la vida, familia de clase media, ellos se cuidan permanentemente y ellos están como bien amurallados, digamos, y las primeras reuniones eran como, bueno, a ver qué nos van a querer venir a robar. Pero nosotros de a poco también logramos durante varios meses de producción y después los chicos de contenido, dirección, toda esta cuestión que se empezó a abrir y toda esa apertura, empezaron a surgir estos videos, empezaron a surgir estas, abren la casa, abren las habitaciones, realmente es una apertura a una intimidad que para nosotros fue gloriosa y bueno, después se vio plasmada en el programa, ¿no? ¿Cuál
¿cuáles son las huellas de él que pudieron ver en esa casa? A lo mejor cosas concretas, digo, una taza que Lilian te dijera acá tomaba café con leche, hasta los discos, no sé, el tocadiscos. En su cuarto todavía están esas fotos de los comienzos de Soda Stereo. Están todavía algunos de los libros que él leía en esa época. Hay un sector que era la habitación, que él primero dormía en un pasillo, ¿no? Antes de tener su propia habitación en la casa, dormía en la mitad para estar cerca de sus padres. Entonces, hay algo que sigue estando igual que cuando él era chico, y por el otro lado hay como una conversión también un poco al ídolo que es, ¿no? Lo ves enmarcado, ves las fotos, ves los discos. Yo creo que lo que más se ve es la ausencia. Pero de una madre como cualquiera, que digamos, una madre cualquiera de cualquiera de nosotros rinde un homenaje a un hijo que ya no está. Y lo que se ve es eso, es el homenaje al hijo, que fue una estrella. Pero sobre todo la falta del hijo, del hermano, del papá, del tío. Se ve que ha sido un tipo que en su familia realmente ha sido muy querido y que se ha ocupado mucho de su familia. O sea, eso no es careta, eso es de verdad. Y eso es lo que se ve para mí, lo que más claro quedó. Acercarte a esa cosa cotidiana en un artista tan gigantesco, a la casa ahí con las fotos, su habitación que era chiquitita también al lado de la cocina. Yo me acuerdo que también tenía esa habitación cuando pequeña, la del lado de la cocina, que en algún momento en esas casas antiguas esa era la habitación como de alguien que podía estar ahí viviendo. Entonces es como la más aislada también. Y sentí como una cosa como especial al ver a la parte muy, muy humana de Gustavo, muy de joven argentino ahí viviendo, yendo a la plaza. Estuvimos en la plaza también al frente, sentados, y con eso me conecté como con el Gustavo de clase media, joven así. En el año 2005, la cantante y compositora colombiana Shakira publicó su cuarto álbum, Fijación Oral Volumen 1, y si miran los créditos se van a encontrar con que uno de los productores del disco es nada menos que Gustavo Cerati. En este testimonio inédito de Detrás de Bios, Shakira nos cuenta cómo conoció a Cerati y cómo fue trabajar con él. La primera vez que estuve cara a cara con Cerati fue en Barranquilla, después de un concierto de Soda Stereo. No tengo muy claro de que si él sabía exactamente quién era yo en ese momento, pero yo sí sabía quién era él. Siempre fui una gran admiradora de Soda Stereo, y Barranquilla pues, es una ciudad, es la tercera o cuarta ciudad de Colombia. No estábamos muy acostumbrados en esa época a que vinieran muchas bandas a tocar, y el hecho de que estuviera Soda Stereo era como un gran evento, y para mí pues una noche inolvidable. Estuve cerca de él, fuimos a un barcito cerca de la playa y disfrutamos mucho aquella noche. Desde el ángulo profesional, sentarme a trabajar con él y que siempre estuviese dispuesto a venir a mí o a tener una sesión en el estudio de grabación, una sesión creativa, a escribir conmigo, a crear conmigo. Era un placer, pero también un lujo para mí. Sí, conservo grabaciones de audio de estas sesiones en El Granero, en La Colorada, en Uruguay. De las cosas que más extraño de esa época y del Uruguay eran esas tardes viendo el sol ponerse desde El Granero, yo sentada en la batería, Cerati en el bajo. Cerati tenía una libretita marrón de cuero, donde llevaba coleccionando palabras desde su adolescencia. Me llamó mucho la atención esto. Nunca había conocido un compositor que fuese un coleccionista de palabras como lo era Cerati.
Y con razón, claro, eso me hizo entender por qué era tan ingenioso, por qué tenía todo un vocabulario y toda una imaginería, la literatura de Cerati en sus canciones. Claro, tenía total sentido para mí. Una vez descubrí su secreto, que era esa libretita marrón. Y que era tan bonito además verlo, ¿no? A Gustavo Cerati, de pronto, cuando teníamos que escribir algo, sacaba su libretita y decía, mira, es que en esta libretita tengo todas las palabras que he recopilado desde que era muy joven, porque la verdad es que las letras es lo que más me cuesta, me decía yo, ¿qué? ¿Que las letras es lo que más te cuesta? No puede ser. Y digo, bueno, si algún día te cansas de esa libretita, me la regalas, ¿no? Pero ¿cómo se iba a cansar de ella? Imposible. Cuando uno le cuenta a Shakira, por ejemplo, que está trabajando en un documental autorizado por la familia de Gustavo Cerati, solamente con el amor que esa persona tiene por Gustavo, alcanzaba y sobraba, no había que explicar mucho más. La marca National Geographic te da un marco de seriedad muy grande también, y había un reconocimiento de underground por parte de la gente de Shakira. Entonces, ya con el aval de tener a la familia Cerati, no es que hubo meses para nada de conversación, fue súper sencillo porque estábamos hablando. Un trabajo que hizo Gustavo. Claro. un trabajo póstumo de Gustavo en todo caso. La pantalla de Nat Geo tiene mucha credibilidad y mucho prestigio. Pero me parece que cuando vos nombrás Gustavo Cerati es uno de los tipos más queridos por la comunidad artística, si querés, y honestamente y con todo el mérito que no le vamos a quitar a la producción, que lo tuvieron, pero digo, no hay persona que no quiera hablar de Gustavo Cerati, y no hubo persona que nos dijera que no. Creo que los mayores esfuerzos fueron en relación a poder, los hallazgos periodísticos, digamos, ¿no? Algunas cuestiones de producción que fuimos encontrando, grabaciones inéditas. Uno fue un video que él grabó cuando Benito tenía, creo que 2 años. Sí. ¿Qué es el video de la promo? El video de la promo. Ese es impresionante. Que sí. Eso fue un hallazgo que la familia de acceso. Una ex novia de Gustavo, cuando Gustavo todavía no era Gustavo, ni era Soda, ni era nada, que Gustavo, yo les contaba, que ya ensayaba como si fuera un músico pro, y le compuso una canción a ella que la tenía ella en un cassette. Y la tocamos en un Walkman, creo que era, ¿no? Que al otro día fue no solamente el show, fue la canción Trendy Topic por 2 días. Encontrabas a músicos empezando a cantarla, hacía una locura. Nos sorprendimos mucho al ver que las primeras composiciones, la primera que yo escuché se parecía mucho a las últimas también, que hay como un tipo de melodía muy Gustavo, un tipo de armonía que es muy de él, que marca como todo una progresión de acordes que también es muy de él. También ver que era muy, muy trabajólico, también añorar un poco esos tiempos que no había tanta distracción ni tanta información, entonces como que se podían quedar en el estudio, se quedaban en el estudio totalmente concentrados sin hacer nada más por día y día. Después ensayaban por meses, todos los días, de lunes a domingo. Era como una cosa que yo en los tiempos que estamos hoy no veo ese nivel como de compromiso y de tiempo que se le dedicaba a cada oficio. Había como más. Y él también hacía el ímpetu, porque yo creo que no toda la gente de esa época era así. Él era como muy, muy, muy obsesivo, y con el trabajo le daba una y otra vez para un sonido de guitarra, podía estar horas y horas. Entonces eso me sorprendió muchísimo, como que a mí me lo habían contado, pero ya verlo ahí contado por la gente que lo rodeaba, por los técnicos que están alrededor de él, me sorprendió un montón. Aclara. Hable de vos, de mis ansias. Del
día que nació en tu boca. De un nuevo temporal que estalla. ¿Cómo era trabajar con Gustavo Cerati? Entre 1982 y 1997, y luego en su gira de reencuentro del año 2007, Charly Alberti y Zeta Bosio compartieron incontables horas con Cerati. Ahora vas a escuchar una conversación inédita con sus compañeros de banda sobre cómo era su vínculo personal y profesional con Gustavo. Gustavo era un Gustavo cuando estaba con Zeta y conmigo, y se abría la puerta y entraba alguien y Gustavo cambiaba rol. Era increíble. Es esa intimidad de la cual Zeta y yo solamente podemos conocer a Gustavo, ¿no? O quizás su familia también. Pero después, fuera de eso, cuando se abría la puerta y entraba alguien, Gustavo cambiaba el rol. Un chico normal, ¿no? Una persona sensible, con todas las cosas buenas y malas que un tipo con su capacidad puede tener, ¿no? Porque obviamente que eso por momentos también se ponía en situaciones difíciles, ¿no? Más cuando discutíamos por algo, cuando nos hacíamos foco sobre algo y queríamos que nuestras ideas triunfen, ¿no? Entonces ahí era donde Soda Stereo encontró la magia de ser un trío, ¿no? Porque no había victorias. O sea, la victoria era de si había dos que decían que sí y uno que decía que no, se acabó, o dos que no y uno que sí. Entonces eso fue mágico, y eso, bueno, generaba situaciones a veces, qué sé yo, de cualquier pelea creativa o cualquier discusión de no me gusta esto, no, bueno, al otro día no había pasado nada, o al rato ya no había pasado nada. Pero bueno, son los procesos lógicos de la creación, ¿no? Y de tres personas que están creciendo juntas, que eso fue lo más importante, ¿no? Nosotros crecimos juntos. Para mí Gustavo era mi hermano mayor. Yo lo veía, yo cuando empecé Soda tenía 18 años recién cumplidos, Gustavo ya tenía 22. De 18 a 22 en esa época, en ese momento de tu vida, es una gran diferencia, ¿no? Zeta me lleva 5, entonces entre que teníamos formas de proceder similares, entre que nos entendíamos en un montón de cosas, fue como esa cosa natural de yo sentir que también era mi hermano mayor. Entonces, mucha de esa relación que yo tuve con Gustavo tuvo lo bueno y lo malo de esa relación casi de hermano, ¿no? Empezamos a juntarnos, empezamos a armar proyectos, la música fue lo primero que nos juntó, el cassette en esa época era como un arma de difusión, fueron nuestras redes sociales, digamos, nos pasábamos, yo armaba un cassette y se lo regalaba a él armaba un cassette, me lo regalaba a mí, o a otro amigo, a una novia, y así nos pasábamos la música de alguna manera, ¿no? Entonces ahí empezamos a ver que congeniábamos con muchas cosas, y empezó ese deseo de, en algún momento, por más que él viviese en Capital y yo viviese en Zona Norte, era algo muy difícil, pudiésemos tener un proyecto en común. El padre de Charly era Tito Alberti y tenían una sala de ensayo en la casa, entonces, chiquitita, pero a nosotros era como una base de operaciones muy importante, ¿no? Nos juntábamos ahí, pero era generalmente los fines de semana. Los grupos era, en la semana estudiabas, tenías todo un ritmo de situación, viste, que no te permitía ir a ensayar todos los días. Entonces, por ahí, un feriado, o sea, en realidad ensayar no era un trabajo, era juntarse a pasarla bien. ¿Qué cosas quedaron afuera? ¿Qué cosas no pudimos ver en el corte? Imagino la incontable cantidad de horas que tienen. Realmente cuando hicimos a Spinetta y a Cerati, yo personalmente lo sentí muy presente en las grabaciones. Desde mi lugar, que era como tratar de conectarme con ese universo, sí lo sentí muy presentes, y creo que todos. Músicas, ¿viste? Cuando te aparece la música que te dice algo, o estás, ¿cómo resuelvo este bloque? Y de repente te aparece la canción del Flaco Spinetta que decís, ah, claro. Y cerrás el bloque, bueno. Hubo toda una línea argumental respecto a lo esotérico que nos pareció como no al lugar para contar, porque se desviaba un poco de la figura de la persona y de su obra. Pero bueno, eso fue toda una línea argumental que en algún momento se trabajó y decidimos dejar
de lado porque no tenía nada que ver con el formato, digamos. Yo creo que lo mejor de nuestro trabajo, es la capacidad de poder meternos en estas vidas y todo lo que podés sacar de aprender para la tuya. Acá realmente, viste que empezás a hacer un trabajo de un documental sobre chocolate, bueno, aprendés del chocolate, qué sé yo, no sé qué, llegas a los mayas, ponele. Pero acá en esto realmente te ayudan a vivir y a resolver cosas propias. Bueno, a mí me gustó mucho. Creo que no se ahondó tanto en el documental su relación con lo esotérico, con la cábala, sobre todo. Él hacía estudios de cábala, le interesaba un montón. Bueno, el disco Fuerza Natural, el jinete negro, todo tiene un simbolismo que está muy bien trabajado, muy profundamente. Y él tenía como muchos intereses por eso, porque a mí también me interesan esos temas. Yo estoy más ligada al budismo, él a la cábala, y está muy presente la canción Numeral, por ejemplo, que también tiene un contenido esotérico de los números, del 13 no existe la suerte, y todos son números que tienen mucho que ver con la cábala también, son de la cábala. Entonces, eso es algo que quizás no se profundizó tanto en el documental, pues, pero a mí me interesó muchísimo. ¿Te digo que quedó afuera? Por favor. ¿Querés saber? No, porque hay un momento muy emotivo que quedó un tanto elipsado en el programa sobre el final, que es un asado que hicimos en el estudio Unísono, cuando se juntan todos a cantar Fuerza Natural. Sí, de Cerati. Uh-huh. Ese asado, digamos, es así como hicimos el famoso almuerzo de los domingos, también hicimos el famoso asado que compartía con toda su crew. Y eso fue juntar a toda su gente, todo su equipo, toda su banda, todos reunidos en el estudio de él, homenajeándolo y contándole a Javier Amena, que fue la cronista del episodio. Bueno, un montón de anécdotas de Gustavo que no quedaron porque el momento en el capítulo no se desarrolla, no porque no esté genial ese momento. Bueno, obviamente me inspiró un montón conocer y meterme un poco en la mente de Gustavo Cerati, en el sentido de como con este rompecabezas que eran todas sus personas que lo rodeaban, armar un poco quién era él. Yo estuve a punto de conocerlo y no lo conocí, pero eso fue muy bonito y muy especial también, y también, como te decía, con mucho respeto, porque no deja de ser un duelo, un gran duelo, que yo creo que ese duelo nunca se termina, pero eso fue muy, muy especial. Las conversaciones que tuve con Benito, ese momento fue muy lindo. Él fue a mi hotel, estuvimos ahí comiendo sushi, me mostró unas canciones que él hacían unos discos de Michael Jackson, verlo a él como tan cariñoso, como padre también, y ir armando un poco la manera como él enfrentaba al mundo, porque todos los documentales que se hicieron, las personas están vivas y pueden hablar. El mío fue el único que me tocó que no fue así. Entonces, todo el documental estuvo rodeado de esta cosa como omnipresente de Gustavo, que no, sin estar, estaba más presente que nunca. Y eso fue muy, muy especial, y creo que soy la única que va a vivir el documental así. Nos metimos en la intimidad familiar, personal, y no, me parece que no hay en ningún momento hay una cuestión voyerista, digamos, sino que tratamos de, a través de esa intimidad y esa exploración, que vos pudieras realmente conocer a la persona detrás del personaje. O sea, que de alguna manera pudiéramos construir la esencia de este artista. Lo que tiene, creo que condensa, hay algo como emotivo condensado en ese documental, que va más allá de nuestra intención y que tiene que ver con el proceso que vivieron todos los que intervinieron, que son toda gente cercana a Gustavo y que están todos en un proceso de alguna manera de cerrar un duelo, sí, ¿no? Entonces, algo de eso quedó en todo, digo, porque todos nosotros como fanáticos de la obra de Gustavo también lo vivimos, y me parece que así funciona ese documental. También, justo la BIOS de Cerati particularmente, era la primera vez que la familia accedía a documentar algo de Gustavo, ¿no? Después de la muerte. Entonces, para ellos también fue todo un proceso. Yo me acuerdo cuando estábamos en el evento de prensa de Spinetta y se me acercó Dora y me abraza y me dice gracias porque me ayudaste a cerrar un ciclo con toda nuestra familia. ¿Sabes de cuánto no nos juntábamos a comer todos juntos? O sea que un poco también la BIOS sirvió para cicatrizar ese dolor. Gracias por acompañarnos en este episodio de Detrás de BIOS, dedicado a Gustavo Cerati. No olvides suscribirte a este podcast en tu aplicación favorita para no perderte ningún episodio. En el siguiente capítulo
vamos a adentrarnos en la producción del especial de BIOS, Vidas que marcaron la tuya, dedicado a un ícono musical tan influyente como impredecible, Charly García. Te esperamos en el próximo episodio. Yo soy Nicolás Artusi y esto fue Detrás de BIOS.